Bien, Baruch Hashem. Esta semana entonces hemos estudiado la parashá llamada Miketz, que significa al final, ¿no es cierto? Al cabo de. ¿Al cabo de qué cosa? ¿Al cabo de qué cosa? A ver, todos los talmidín. Ya, pero no quiero que me blufeen. Quiero que digan ahí pensando en el texto. ¿Al cabo de qué? Bueno, primero decir que es una obligación nuestra estudiar la parashá todas las semanas, estudiar la Torá, ¿no es cierto? Es una obligación estudiar la Torá. Por lo tanto, tenemos que intentar ponerle empeño, ocuparnos en el estudio de las Escrituras. No puede ser que nosotros llevemos años, ¿no es cierto? Y ya un año se entiende, 2 años también podría ser. Pero ya la Torá nos dice que al tercer año el árbol tiene que tener un fruto. Después de 3 años uno debiese saber algo, ¿no es cierto? Saber algo, vivir algo también. Entonces, preguntas tan sencillas como esta debiésemos nosotros saberlas, ¿no? Sobre todo los que llevamos más tiempo. Ah, muy bien, la hermana Lizzy. Al cabo de 2 años. Muy bien, muy bien. Efectivamente, tiene que ver con el término de 2 años. ¿Por qué dice 2 años la parashá? ¿Por qué comienza diciendo esto? Dice, y sucedió al término de 2 años que el faraón soñó. ¿Cuál es la idea? Porque eso es lo que dice el texto. Entonces la respuesta estaba en el texto. Yo pregunté, ¿al cabo de qué? Y el versículo dice ahí clarito, al cabo de 2 años. Quiere decir que ni el versículo 1 leyeron. El verso 1 dice, al cabo de 2 años. Pero al cabo de 2 años, ¿de qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos 2 años? No. ¿Cuántos años estuvo preso Joseph? 12. Ok. Pero aquí hay 2 años. ¿2 años de qué? Vamos a comenzar desde ahí, nuestra parasha, ¿ok? Me van a acompañar al Sefer Bereshit, al capítulo 40, al versículo 14. Vamos, por ahí vamos. Dice el versículo 14 del capítulo 40, que es la parashá anterior. Entonces, si me recuerdas, cuando te vaya bien, esto le dice Joseph al copero, ¿no es cierto? El copero tiene un sueño, ustedes se acuerdan de la historia, el panadero también. Y Joseph le pide al copero, entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien, eso es un año. Y luego dice, y por favor, si haces bondad conmigo, 2 años. O sea, ¿cuántas veces le pidió Joseph al copero que se acordara de él? 2 veces, que equivalen a 2 años. Quiere decir que Joseph debía haber salido de la cárcel a los 10 años, no a los 12, pero estuvo en la cárcel 12 años porque dos veces le pidió al copero que se acordara de él. Aquí está la pregunta que hacen nuestros sabios y que es válida, ¿no es cierto? Porque uno tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en el Eterno siempre. Pero hay una cosa que se llama Ishtatlut. ¿Qué significa Ishtatlut? Yo lo he explicado otras veces. ¿Qué es el Ishtatlut?
Esto está en hebreo solamente para decirlo más bonito y que suene más complejo y para que ustedes se compliquen, porque ya lo he explicado. Solamente para eso. Pero como ya lo hemos explicado, lo debiesen saber. De hecho, hemos dado un montón de clases sobre el asunto del Ishtadlut. ¿Qué es el Ishtadlut? Es el esfuerzo humano que uno tiene que hacer en toda área de la vida. O sea, Dios nos pide, uno, que sepamos que hay una parte que hace Dios, que hace el Eterno, que tiene que ver, por ejemplo, con la parnasá, con el sustento, por dar un ejemplo. O sea, el santo bendito es quien abre las puertas del trabajo, quien envía la lluvia, ¿no es cierto? Esa es la parte que hace Kadosh Baruj Hu para el sembrador. El sembrador sale a sembrar la buena semilla, trabaja la tierra, eso sería su Ishtadlut, su esfuerzo, la parte que él tiene que hacer. Pero la otra parte, ¿de quién depende? De Hashem, la otra parte. Porque, claro, porque depende de la lluvia, ¿no? ¿Y quién envía la lluvia? A Kadosh Baruj Hu. El Santo Bendito envía la lluvia. Entonces hay una parte que depende del Eterno y hay otra parte que depende de nosotros. Aquí Yosef va a hacer un Ishtadlut, pero su Ishtadlut, su esfuerzo humano, es el doble. Y ahí se equivoca. ¿Por qué? Porque primero tiene que confiar en Hashem, ¿no es cierto? Que Hashem lo va a sacar de la cárcel, ¿correcto? Está durante 10 años Yosef en la cárcel. Escuchen la parashá, por favor, que mandé al grupo de WhatsApp que di el año pasado sobre este mismo comentario, esta misma parashá, pero donde hablábamos acerca del tema de un administrador de Dios. Entonces, planteamos la vida de Yosef desde el punto de vista de un ser, de una persona que administra los bienes de Dios. Es súper bueno que la escuchen porque pueden conectar con esto, con lo que vamos a enseñar hoy día, y van a aprender mucho más todavía. Hoy día vamos a verlo desde otra óptica. Hoy día vamos a verlo desde la óptica del bitajón, de la confianza en Hashem. Entonces Yosef está durante 10 años en el lugar más oscuro de la tierra, la cárcel, el lugar más bajo del mundo. Y de hecho, no una cárcel como la que hoy día nosotros conocemos. Esto es mucho más fuerte que las cárceles de Bukele, ¿no es cierto? Esto es mucho más terrible aún. Una cárcel extrema, extrema al punto de que esto era un bor, es decir, un pozo, un hoyo de tierra. Ahí no había sistema de drenaje hidráulico para los desechos humanos. Imagínense, ¿no es cierto?, el olor que había en ese lugar. Insalubre, las enfermedades, y vivir con esa realidad, ¿no es cierto?, durante 10 años, luego de ser hijo de Jacob, el hijo de un profeta, del elegido de Hashem, y estar dentro de esa realidad durante 10 años, y además haber sido acusado de algo que no cometiste, y estar ahí durante 10 años, eso es para perder, para cualquier persona, con eso pierde la fe. ¿Sí o no? Cualquier persona con una experiencia así, una persona rasa, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna relación con Hashem, ¿al cuánto tiempo? Es como, hagamos una apuesta. ¿Cuánto te demoras en perder la fe en un lugar así? ¿Cuánto duras? ¿Cuánto duraríamos nosotros en una prueba así y perder la emuná en un lugar así? ¿Cuánto nos demoramos? ¿3 días? ¿1 día? ¿10 minutos? Yosef estuvo 10 años. 10 años. Y lo que en el fondo Yosef está viviendo es la escuela de la fe. Claro. Él está en la universidad llamada Emuná. Y Dios le está enseñando a Yosef a confiar en él y a tener fe en él. Y esta universidad, de la cual Yosef se va a graduar, ¿no es cierto?, está a punto de hacer su examen de grado. Cuando sucede lo del sueño del copero y del panadero, ¿qué es eso? ¿Qué es ese suceso? ¿Dijiste? Ese es el actuar divino, ¿no es cierto?
cuando el copero y el panadero tienen un sueño, quiere decir que Dios se está moviendo. Y fíjense que cómo se mueve Dios, cómo se mueve el Eterno. Dice la Torá, aquí en el capítulo 40, en el versículo 2, empieza a comentar acerca del sueño de ellos. El versículo 6 dice, Joseph vino a ellos, en el capítulo 40, Joseph vino a ellos en la mañana y los vio. Y aquí que estaban apesadumbrados. Y preguntó a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Fíjense los detalles que la Torá nos trae. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado Dios se está moviendo. Vean esto, aprendamos a leer la Torá con las señales, con los detalles que la Torá nos va dando, porque todos los detalles son la muestra de cómo Dios se mueve, cómo esto nos tiene que permitir a nosotros tener confianza en Hashem. ¿Por qué les digo esto? Porque Joseph ve que estas dos personas están como angustiadas, sus rostros están angustiados. Por un lado, Dios envía sueños que les provoca angustia a estas personas. Joseph no tiene idea de esto, pero hay un actuar humano, aquí en este mismo versículo que acabamos de leer. ¿Cuál es el actuar humano? Es decir, el mover humano que provoca que Dios se revele. Entonces, por un lado, Dios se mueve, pero por otro lado, yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que está haciendo Joseph aquí? A ver si lo vieron cuando leyeron conmigo. Captó la señal, vio que estaban. Eso es una parte, pero hay una ishtatlut más todavía que él hace, un esfuerzo más que él hace. ¿Cuál es? No, el texto dice, y preguntó, ¿por qué sus rostros están así angustiados? O sea, tuvo una actitud empática con el sufrimiento de otro. ¿Me van siguiendo? Quiere decir que Dios se puede mover a favor de nosotros cuando nosotros tenemos actitudes misericordiosas, empáticas y compasivas con los demás. No sabemos cuándo una actitud buena, empática, compasiva hacia otro nos va a significar la ayuda de Dios, la salvación de Dios. ¿Me entienden? A ese punto. O sea, Joseph, ¿qué hubiese pasado si Joseph los ve angustiados y les da lo mismo? A él le da lo mismo, exactamente lo mismo, que ellos estén con esos rostros angustiados. ¿Hubiese movido la mano de Dios a favor de Joseph? Vemos que entonces una actitud empática ante el problema, compasiva ante el problema de otro, generó el inicio de la salvación para Joseph. Entonces, ¿qué vemos? Que por un lado, Dios se quiere revelar y salvar, ¿no es cierto? Lo quiere sacar de ahí. Pero por otro lado, vemos que se requiere el accionar humano. El tema es que uno no sabe cuándo. Y si no sabes cuándo, quiere decir que siempre debieses actuar así. No sé si me entienden. O sea, no es que voy a estar a actuar así para que Dios me salve, sino que cada vez que yo soy compasivo, cada vez que yo pienso en el otro, cada vez que yo soy empático con la angustia del otro, con el problema del otro, puede significar que yo voy a abrirle la puerta al accionar de Dios y a la salvación de Dios para mí que yo tanto estoy esperando. Entonces debe ser un funcionar y una especie de estilo de vida, que cada vez que yo tenga la oportunidad pueda ser empático con el dolor y con la situación de otro. Entonces, es tu manera de conducirte, tu manera de ser. Fíjense que este es el ishtatlut que está haciendo Joseph. Él no lo sabe porque es su manera de ser. Y él le revela el sueño al copero, le revela el sueño al panadero. Ustedes saben qué fue lo que pasó con el panadero. Se finí, ¿no es cierto? Finishing. Y sin embargo, con el copero nace la posibilidad de la salvación.
la posibilidad de la redención. Joseph dijo, aquí está la oportunidad que tanto estaba esperando. ¿Y qué hace Joseph? Le pide en el verso 14, dice, entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien. Esa parte está ok. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien. Hasta ahí estaba bien. Porque era el ishtadlut que todos debemos hacer. O sea, era la estrategia humana, el esfuerzo humano que Joseph tenía que hacer. Si te acuerdas de mí, cuando te vaya bien. Punto. Pero a Joseph le faltó, 10 años aprendiendo de Emuná, 10 años de aprendiendo confianza en Hashem, y de pronto tuvo una ansiedad. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado? Es que es muy humano, es súper humano esto. Tuvo ansiedad. Entonces sumó a su esfuerzo, que era el esfuerzo debido, era la semilla que había que salir a sembrar como lo hace el sembrador. Y esto tenemos que pensar, porque esto tiene que ver todo con la confianza en Hashem. Por ejemplo, tú te destruyes en la semana laboralmente o haces tu ishtatlut humano. Chan, chan. ¿No es cierto? ¿Haces tu parte humana o haces un esfuerzo sobrehumano para recibir del Eterno el sustento? Dice aquí, entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien, ese es el esfuerzo correcto. Y luego dice, y por favor, si haces bondad conmigo, un año más. Y de hecho, la primera parte, que debió haber sido solamente un año, se le consideró como que tampoco tuvo fe. Por lo tanto, se le sumaron 2 años. No sé si me siguen. Si hubiese hecho solamente el esfuerzo que le correspondía hacer, hubiese salido de inmediato. Pero como dice una segunda vez, la primera ya no se le considera como emuná, sino que se le suman 2 años, y es por eso que nuestra parashá comienza diciendo al final, al cabo de 2 años. No está diciendo al cabo de 10, sino al cabo de 2 años, que son los 2 años que se le sumaron a Joseph por no haber tenido bitajón y shtatlut adecuado de parte de él hacia el Eterno. Anótenla, anoten la pregunta. Ya, diga la pregunta. Ahí hay un micrófono. Me estoy adelantando en varias parashot más, pero tiene que ver esto directamente con respecto a los 40 días y 40 noches que tuvo que hacer, o sea, cuando subió Moshe Rabenu por las Lujot, por las tablas de la ley, debido a que ellos no supieron contar y no tuvieron la fe que correspondía, a ellos se les sumó en vez de 40 años. Porque la espera eran 40 días y al final ellos tuvieron que vagar durante 40 años y no así como decían que eran como alrededor de 12 días que podían llegar a la tierra prometida. Entonces es algo similar. Sí, claro. Cuando uno no confía en el Eterno, el problema de Am Israel, todos los sucesos que nosotros vemos en la Torá, mire, esto es súper interesante. Toda la Torá, a excepción del libro de Devarim, es decir, desde que Israel comienza a ser nación, que es Shemot capítulo 12, sale de la tierra de Egipto y comienza para Israel los meses y los tiempos, porque dice, y este será el inicio de los meses para ustedes, ¿no es cierto? A partir del mes de Nisan, cuando salen de Egipto, desde ese episodio hasta el día en que ellos enviaron espías, los Meraglim, los enviaron a conocer la tierra de Israel y volvieron con un mal informe, pasaron 2 años. O sea, todos los sucesos, el Het Aegel, las veces que se quejaron, las 10 pruebas o las 10 formas en que se rebelaron delante de Hashem, todos estos sucesos pasaron 10 años. La Torá trata de 2 años. 38 años estuvieron luego de eso en el desierto. Y la Torá no te dice nada de 38 años, nada. Solamente te cita 2 años. ¿Por qué estuvieron 38 años más?
¿Por qué extendieron su plazo en el desierto? Porque les faltó emuná. Y lo dice el libro de Hebreos. Lo dice el libro de Hebreos. Que todo esto fue un tema de emuná, un tema de confianza en Hashem. O sea, nosotros podemos alargar nuestra espera, nuestras bendiciones, solamente por no tener confianza y emuná en que Hashem lo controla absolutamente todo. Ayúdele usted un poquito más al Eterno y súmele a su vida 38 años más o súmele no sé cuánto tiempo más, solamente por echarle una mano al Eterno. Echarle una mano al Eterno significa una mano de más que Dios no necesita. Hashem no necesita tu ayuda. Por eso es bueno confiar solo en el Eterno. Solo en Hashem y en nadie más. Y primero en Hashem. Eso nos muestra esta parashá. Hay un principio básico de bitajón que nos trae aquí el Jobot Alevavot. Y es el siguiente. Dice Rabenu Behaye, entre los beneficios que trae la confianza, hay una mano levantada. Me dan un segundo para dar la oportunidad. Entre los beneficios que esto le trae en el ámbito de la Torá, es decir, a la persona, se encuentra, estamos hablando de la confianza. ¿Cuáles son los beneficios que trae la confianza en Hashem? Se encuentra la serenidad del alma. O sea, si tú tienes confianza en Dios, ¿cómo lo sabes? Si tú estás tranquilo, si tú estás sereno o no estás ansioso, no estás todo el día, ¿no es cierto?, chupándole la cola al diablo, cigarro, 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 porque hay gente tan ansiosa, ¿no es cierto?, desesperada, que no sabe dónde depositar su esperanza y que ve el futuro de manera tan incierta. Y no me estoy riendo de esto, esto es verdad. Y la gente se refugia, ¿no es cierto?, o en el cigarro, en el alcohol, en la comida, ¿no? Y en vicios que vienen en cierta medida, en las drogas también, a calmar la ansiedad que está dentro de ellos. Una ansiedad desmedida, ¿no es cierto? No sabemos hacia dónde ir, qué va a suceder con nuestro futuro, y eso nos mantiene todo el tiempo ansiosos, intranquilos. ¿Quién nos ha sentido así? ¿Qué es eso? Eso no es confiar en Dios. Eso no es confianza ni bitajón en Hashem. Eso es falta de confianza. Y miren, aquí hay una clave porque quiero enseñarles esto. Quiero que se vayan con esto hoy día a sus casas. Tienen que apagar el celular. Próxima vez que vengan con el celular prendido, 10 años en la cárcel. Ok. Entonces, entre los beneficios que se encuentra la confianza en Hashem, se encuentra la serenidad del alma. Eso es el primer beneficio. No eres una persona con ansiedad. Te vas a ahorrar un montón de psicólogos, un montón de psiquiatras, si confías en Hashem. No vas a tener que pagar ninguna consulta. De verdad. Les estoy ahorrando mucho dinero. Pero miren, si uno no confía en Hashem, dice aquí Rabenu Behaye, indefectiblemente, o sea, si tú no confías en Dios, indefectiblemente vas a confiar en algo más que no sea Dios, que no sea Hashem. Y esto algo o alguien, póngale el nombre que sea, ¿no es cierto? No confías en Dios. ¿Por qué no confías en Dios? Porque tienes algo más o alguien más en quien confiar. Por ejemplo, tienes tanto dinero que no te preocupa tu futuro porque tu confianza está depositada en ese dinero, que puede ser un Dios, ¿no es cierto? El dinero vendría a ser tu Dios. Y Yeshua dijo que no se puede amar a Dios o servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque uno u otro va a mandar la vida de la persona.
Y es muy difícil que una persona sirva a Dios, ¿no es cierto?, bien, si en su corazón tiene confianza o deposita su esperanza en las riquezas. Entonces, la persona, por ejemplo, es por eso que para el rico es muy difícil, Yeshua dijo, para los ricos es muy difícil entrar al reino de los cielos, es más fácil que un camello entre, ¿no es cierto?, por el ojo de una aguja, es decir, por el espacio de un muro, a que un rico entre en el reino de los cielos, porque los ricos depositan su confianza ¿en dónde? En sus riquezas, en el dinero, ahí está la confianza. No necesitan a Dios porque tienen su confianza depositada en otra cosa. Ahora, supongamos que ese no sea el caso. Supongamos que la confianza está en otra cosa, como por ejemplo, a ver, hay gente o hay mujeres que, por ejemplo, pudiesen depositar su confianza en su esposo a tal punto que se eclipsan y depositan su confianza en su familia al tal punto que el esposo y los hijos eclipsan el pensar de esta mujer. Y de pronto el esposo falla en algo, o los hijos crecen y se van. ¿Y qué es de esa mujer? Genera un vacío al punto que esta mujer llega a una depresión tan profunda por haber depositado su confianza en un hombre que falló o en unos hijos que desearon simplemente hacer su vida. Porque no depositó su confianza ¿en quién? O sea, Hashem no se transformó en el centro de la confianza de esta persona. Y aquí el Rabino Bejayé nos dice que aquel que no confía en Dios, indefectiblemente confiará en algo que está fuera de él. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y Dios retira su providencia. ¿Qué significa providencia? ¿Ah? No. Providencia es proveer. Es alguien que vigila de manera activa, alguien que ve de manera activa respecto de algo. O sea, cuando Dios tiene providencia, porque es proactivo, vigila tu vida, la conduce, la examina, se anticipa por ti, te mejora el camino, te permite que no te equivoques. Eso es providencia. Quiere decir que Dios tiene providencia con algunas personas y con otras no. ¿Con quiénes tiene providencia? Miren lo que les estoy diciendo, esto es clave para la vida. Con los que confían en Hashem, incluso con los malos. Esto, ahí me pusieron una cara. Esto es tan importante que una persona puede ser mala o una persona puede estar pecando incluso, pero si esta persona confía en Hashem, Dios espera el castigo y le ayuda porque esa persona no deposita en ninguna otra cosa que no sea su confianza en Dios. Y usted me puede decir, ¿cómo puede suceder que alguien haga eso? Lo enseña Rabbeinu Bejayé, lo enseñan montones de jajamín, que personas pueden estar incluso en el camino equivocado, pero tener su confianza en que Dios es quien, por ejemplo, lo sustenta. Confiar solamente en eso. Entonces, una persona que confía en que Dios le sustenta, ¿quién le viene a ayudar? Hashem. ¿Acaso no dice el versículo, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? Es el mismo sol, ¿no? ¿Qué es el sol? Sino la providencia divina. Eso es. Por eso decimos que Dios alce su rostro sobre ti, su faz sobre ti. Es decir, que Él te ilumine. Eso es providencia. Y la providencia viene sobre justos e injustos. Igual que la lluvia, sobre buenos y malos. No es un tema de santidad, no es un tema moral, es un tema de... Hay un mosquito que me tiene, pero... Es un tema de confianza, de saber cuál es la fuente y el origen de todo. Miren, Dios retira su providencia de la persona
no importa si es su hijo o no lo es, y lo deja en manos de aquello en lo cual la persona ha puesto su confianza. ¿No fue lo que le pasó a Joseph? Joseph por un instante depositó su confianza ¿en quién? En el copero. ¿Y esto le significó cuántos años más? 2 años más. Aquí está claro. Pero Joseph era justo, ¿no? Era un sadik. Era un hombre con una moral muy elevada. Depositó su confianza por un instante en algo que no era Hashem y Hashem lo abandonó en manos de aquello. Estuvo en manos del copero. Y dice la Torá, o sea, esto no es no es coincidencia, esto es porque la Torá te está enseñando algo. Mire lo que dice la Torá, capítulo 40, versículo 14. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien y por favor haces bondad conmigo y me mencionas ante el faraón, podrás sacarme de esta casa. Y dice el versículo 21, y restauró al jefe de los coperos a su bebida, y éste puso la copa en la palma del faraón y colgó al jefe de los panaderos, tal como Joseph había interpretado por ellos. Y miren lo que como termina la parasha diciendo, pero el jefe de los coperos no se recordó de Joseph y lo olvidó. Y mira lo que dice el versículo, 2 expresiones para las 2 ishtatlut que hizo Joseph. Dice, el copero no recordó, y luego dices, y lo olvidó, que pertenecen a las 2 veces que Joseph le pidió que se acordara de él. Entonces la Torá te está mostrando en manos de quién quedó Joseph. Quedó en manos del copero. Cuando se terminó el tiempo, es decir, estos 2 años, Dios lo quitó de las manos del copero. Porque cuando iba a dar el examen de grado en esto que se llama la escuela de la emuná, la escuela de la fe, justo cuando tenía que dar el examen de grado, se equivocó y le sumó 2 años más. Terminó el tiempo, pasó la prueba, y entonces la Torá comienza diciendo, y al final de 2 años, del término de 2 años, que se le habían sumado por su ishtatlut, por su esfuerzo humano, entonces el Eterno mandó un sueño a Faraón. Y aquí hay otra cosa interesante que tenemos que aprender, que es lo siguiente. La razón por la cual suceden las cosas en el tiempo y en el espacio son no debidas a las personas ni a las circunstancias, sino son debidas al tiempo en que Dios desea que las cosas sucedan. Se los voy a plantear de este modo. La razón por la cual la Torá comienza con las palabras miquet, al cabo, y sucedió al final de aquel tiempo, de aquellos 2 años, es para mostrarnos que la causa de la salida de Joseph de la cárcel no fue a causa de los sueños del faraón. Uno pudiese entender eso, ¿no es cierto? Uno pudiese entender que por la razón por la cual Joseph salió de la cárcel es porque el faraón tuvo un sueño. Es al revés. El faraón tuvo sueños para que Joseph saliera de la cárcel. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿en quién está ahí depositada la confianza? ¿Quién es el centro de quién mueve todo? Hashem. Porque es Hashem quien le manda sueños al faraón para que Joseph salga de la cárcel. Y no es que a propósito de los sueños del faraón, Joseph sale de la cárcel. ¿Me siguen, no? La lógica. No sé si se entiende. ¿Ok? A veces ni yo me entiendo. Bueno. Entonces Joseph aprendió sobre la confianza, sobre el bitajón en Hashem. Cuando Joseph se presenta delante del faraón y éste le dice, he oído que eres un genio. Mire lo que dice ahora. Bueno, viene todo el asunto del sueño, la Torá relata el tema del sueño. Cuenta cómo Faraón se agita y dice el verso 9, entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo, el jefe de los coperos. ¿Quién se acordó de Joseph? El jefe de los coperos. Pero aquí no hay ishtatlut, no hay
la cuota humana, sino que Dios trajo a la memoria del copero el nombre de Joseph. Quiere decir que todo lo que está pasando en esta historia, en esta escena, está coordinado por Dios. O sea, el faraón es un instrumento de Dios. El copero es un instrumento de Dios. Los sueños que el faraón tiene son instrumentos de Dios. Quiere decir que cuando algo nos pasa en la vida a nosotros, no tenemos por qué enojarnos con las personas que son parte de la escena. Es que este me dañó, es que este va a hablar de mí. Es muy probable que este me haga daño. Es muy probable que este que me ofendió, no, él me echó del trabajo. ¿No es cierto? Este me echó del trabajo. ¿Qué haría yo si él no me da trabajo? Viéndolo desde otro punto de vista. ¿Qué haría yo si él no me contrata? Entonces nosotros fijamos y ponemos nuestra confianza en las circunstancias y en las personas. No es el jefe el que te da trabajo. No son las circunstancias, ni tú puedes modificar las circunstancias. Dices, entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, mis faltas mencionó hoy, y el faraón se había encolerizado con sus siervos, etc. Verso 12, y allí estaba con nosotros un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Le relatamos los sueños y él interpretó nuestros sueños para nosotros. A cada uno interpretó conforme a su sueño. Vamos a leer más adelante. Dice, entonces el faraón mandó a llamar a Joseph y lo sacaron prontamente del calabozo. Joseph se cortó el pelo, mudó sus vestimentas y llegó ante el faraón. Y el faraón dijo a Joseph, he soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti, miren lo que dice el faraón, he oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretarlo. Y aquí vemos si Joseph aprendió o no aprendió la lección. Verso 16. Joseph respondió al faraón diciendo, no procede de mí, no procede de mí. O sea, no es el copero el que me salva. No es ni siquiera el paró. ¿Por qué todo este momento es tan complejo para Joseph? ¿Quién se creía el faraón? Dios. El faraón era Dios en la tierra, como él lo veía y como los egipcios lo veían. Joseph tiene la oportunidad de salir de la cárcel. ¿Qué harías tú si tienes la oportunidad de salir de la cárcel, de una cárcel como esa, después de 12 años, y viene el rey, el presidente de ese entonces, y tú estás en su mano, y tienes la oportunidad de decir algo que va a traducirse en tu libertad o va a traducirse en tu muerte o probablemente tu vida entera en la cárcel? De nuevo, Joseph tiene la oportunidad de quedar bien con el faraón. Y mire lo que dice Joseph. Joseph sabe que el faraón se considera Dios. Ojo que faraón piensa de él. Faraón piensa que él es Dios, que él creó el Nilo. Faraón dice que él no tiene necesidad de ir al baño. Eso es lo que él decía. ¿Sí? Y que él era el Dios que había creado el Nilo. Ante un arrogante como Faraón, viene Joseph, un joven hebreo, y tiene que hablar y le dice, no soy yo quien interpreto, sino que es Dios. Y entonces Faraón dice, bueno, ¿y cuál Dios? Si yo soy el Dios, pues. ¿Qué le hubiese pasado a cualquier persona que trae una respuesta así ante el faraón, y no le interpreta el sueño? ¿Qué hubiese pasado? Lo mata a la cárcel, a pudrirse a la cárcel, o lo mata. Entonces Joseph está aprendiendo aquí que no es Paró quien lo va a liberar, no es Faraón quien lo va a sacar de la cárcel, sino solamente Hashem. Y es por eso que se atreve a decir,
no procede de mí, Dios será quien responda al faraón. Ahí usa la palabra biladai, ¿no es cierto? No depende de mí. Esto es lo que tenemos que aprender. Y esto es la parashá de esta semana. Confiar en Hashem significa que no depende de ti. O sea, hay una parte que tú tienes que hacer, que es tu ishtatlut, básico. ¿Qué es lo que tanto deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Damos a veces gracias al Eterno por tener una vida tranquila, no tener ningún anhelo ni deseo de nada, ¿no es cierto? Pero hasta en eso hay que tener cuidado, porque siempre debésemos hacer nuestro esfuerzo. Hay que hacer nuestra parte, que sería la parte humana, nuestro pequeño esfuerzo, nuestro ishtatlut. Cuando hacemos el esfuerzo pequeño, el esfuerzo humano, salir, en el caso mío, a intentar vender una propiedad, intentar arrendar un inmueble. Ese es mi ishtatlut. Lo hago de cierta hora hasta cierta hora. Y lo hago ciertos días. Un día o 2 días los dejo para el Eterno, para estudiar, para aprender, para comunicarme con Él. Y otros días los uso para trabajar. Pero no, Dios no entiende la lógica humana. Dios no entiende la lógica humana de que nosotros estamos vendidos al sistema. Vendidos. Dios no entiende eso. Nosotros estamos vendidos al sistema. Un sistema que nos obliga, y yo no soy comunista, ojo, no soy comunista. Mis ideas son mucho más libertarias si es que de política se trata. No soy comunista. Pero el sistema tiene esclavizada a las personas. Y la gente está vendida al sistema. Por eso el tema de la discusión de las 40 horas, en cierta medida, ¿no es cierto? No quiero hablar de política, pero bueno. En cierta medida tiene una lógica. La gente está vendida al sistema. Y la gente piensa que mientras más haga, mientras más trabaja, más consigue. Y el Eterno nos quiere decir que no funciona así. No depende de ti. De verdad que no depende de ti. Claro, ¿cuál sería el esfuerzo humano? Sale a trabajar. Sale con la picota y con la pala, con tu carretilla. Haz tu esfuerzo, pero tenle un límite. No puede ser, porque eso es pecado. Quiero que lo aprendan, que lo entiendan y que lo vean. Es pecado trabajar mucho. Es algo pecaminoso. De verdad, quiero que lo entiendan. Por esas cosas, por esa manera de vivir, Dios te abandona en eso. Si aquí lo estamos aprendiendo. No solamente eso, es el hecho de que Dios te deja en manos de... Cuando tú crees que por tus clientes, por tu trabajo, por ser tan cumplidor con tus asuntos, vas a encontrar gracia delante de los demás, Dios te abandona. Y te deja en manos de ellos. Y dice el profeta Isaías, y han cavado para mí cisternas rotas, para ellos, perdón, han cavado rotas cisternas rotas y vacías que no contienen agua. Por eso, depositar la confianza. Oiga, hermanos, hay que ponerle límite. Hay que poner un límite. Al trabajo hay que ponerle un límite. A los clientes hay que decirles que no también. Al patrón hay que decirle que no. Bueno, siempre se va hacia el tema de lo laboral y de lo económico, el tema del bitajón en Hashem, pero es porque es lo primero que tenemos a mano, ¿no es cierto? O sea, es lo primero que decimos. ¿Cómo confiamos realmente en Hashem? Y es lo que más el hombre hace, y eso es lo primero en lo que se abandona, porque uno se abandona y se entrega al sistema, te vendes al sistema. ¿Por qué? Por generar, si no piensas tú, no va a llegar la manera en que Dios te pueda proveer, y no funciona así. Joseph dice, Bilidai, no depende de mí. Depende de Hashem. Entonces, en otras áreas de tu vida, tienes que siempre quitar a las personas que posiblemente tú has puesto como la fuente de. Yo no soy la fuente de mis trabajadores. No soy. Ni mis clientes son mi fuente.
Cuando alguno se me pone un poco chúcaro, yo tengo varios clientes, y hay alguno que se me pone medio chúcaro así, yo le digo, mira, esta es la situación. Pasa esto, pasa esto. Yo te puedo ayudar en esto y en esto. Si tú no aceptas mi ayuda en esto y en esto, no tengo cómo ayudarte, la puerta es ancha. Vaya y busque otro que lo ayude. Yo no lo puedo ayudar. Y yo he perdido clientes que se han llevado de mi cartera 20, 10, 15 de una propiedades. Así, de una. A mí no se me ha movido ni un pelo. Ni un pelo. Porque yo comencé mi negocio, lo comencé sin ningún cliente. Ninguno. El primer cliente que tuve fue un judío que se llamaba don Enrique Weitelman, que me dijo, don Eric, yo le quiero dar a usted 3 propiedades. Baruch Hashem, dije yo. Y comencé a tener clientes y clientes. De a poco. ¿Quién me los dio? Hashem. No depende de mí. Ahora, yo hice mi esfuerzo humano. Hice lo que tenía que hacer. Pero nunca he depositado mi confianza en ellos, ni me he vuelto loco, ni estresado, porque no le puedo cumplir del todo a un cliente. Hay cosas que no están en mi mano. Hay cosas que no están en nuestra mano. Hay cosas que solamente dependen del cielo, que solamente dependen de Hashem. El futuro de tus hijos depende del cielo. ¿Qué tienes que tú enseñarle a tus hijos? A amar a Dios, a temer a Dios, ¿no es cierto? Que estudien. Si les va bien, Baruch Hashem. Y si les va mal, Baruch Hashem. Esta es otra parte de la historia. La parte es si vamos a aceptar cuando nos va mal. Vamos a aceptar que no depende de ti. Porque tú has hecho todo tu esfuerzo humano, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer lo has hecho. Llegó una persona a lo de su Rav y le dice, mira, desde que me casé, desde joven, lo único que he tenido en mi vida, no he tenido un día en donde no haya tenido problemas. El hombre empezó a contarle a su Rav, me casé, me llevo mal con mi señora. Todos los días peleas, disputas y problemas. Tuve hijos, mis hijos crecieron. Todos mis hijos abandonaron el camino de la Torá. Todos, ninguno se quedó. Me tuve que divorciar de mi esposa porque nunca me llevé bien. Intenté trabajar, sacar a mi familia adelante. Me echaron de todos los trabajos que pudieron. Hasta el día de hoy no tengo un trabajo y soy pobre, vivo en una pieza. Después de esto me enfermé. Tengo una enfermedad y tengo que gastar dinero que no tengo en una enfermedad que me llegó. Dime tú, le preguntó el Talmid a su Rav, ¿qué hago? Lo único que tengo en mi vida son pruebas, problemas y problemas y problemas. Y el Rav lo miró y le hizo una pregunta. Y esta pregunta la tenemos que responder todos nosotros, con todos tus problemas, con todas tus pruebas, con todas las cosas de tu vida, la historia de tu vida. Le preguntó, ¿tú piensas que Dios te ama? Eso fue la pregunta. ¿Tú crees que Dios te ama? Y el Yehudí se espantó y le dijo, pero ¿cómo me va a amar? ¿Cómo me va a amar? Si mira la vida que tengo. Sin mujer, sin hijos que me sigan en el camino de la Torá, sin trabajo, sin dinero y más encima enfermo. ¿Tú piensas que Dios me ama? Le dijo el rabino. ¿Tú piensas que Dios me ama? El rabino le dijo, mira, todos los días tú rezas, ¿no? Sí, le dijo él, yo todos los días rezo. Ah, quiere decir que no has abandonado el camino de la Torá ni el camino de la fe. No, todos los días rezo, todos los días digo Shema, le dijo, todos los días me entrego y me encomiendo a Dios. Este mosquito lo vamos a mandar al Olam Abba. Sí. El Rab le dice, tú amas a Dios, tú esperas, tú crees que Dios te ama. Y él dice, la verdad es que yo pienso con todo lo que me ha pasado que Dios no me ama.
Finalmente, el Rab le dijo, lo que pasa contigo es que hay otra forma que tú no conoces, que se llama los sufrimientos de los justos. Es decir, que Dios le envía a las personas sufrimientos porque son justas y todas estas pruebas y problemas y situaciones son una muestra del amor de Dios para con la persona. ¿Cómo le dijo el discípulo? ¿Qué significa esto? Que todos los problemas que he tenido, todas las situaciones que han venido a mi vida, son porque yo soy justo. Le dijo, si yo no soy justo, le dijo, con suerte digo Shema, dijo todos los días en la mañana y en la noche. El rabino le dijo, pero ¿qué sabes tú? ¿Cuál es la visión que Dios tiene de ti? Dios quizás te considera justo y por eso te ha enviado a ti todas estas situaciones y todos estos problemas y hasta el día de hoy te sigue enviando estas situaciones solamente porque tú eres un hombre justo. Entonces el Rab le dice, sin embargo, si no es así, quiere decir que todos los días de tu vida, cada vez que has dicho el Shema, has mentido, porque en la verajá que antecede el Shema decimos, con amor eterno nos has amado. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que todos los días, con nuestros problemas, con nuestras dificultades y con todo lo que nos ha pasado en la vida, con nuestras historias, le estamos diciendo a Dios, con una enfermedad, sin dinero, divorciado, hasbe shalom, sin familia. O sea, con la situación, con la dura realidad de la vida, no sé si me siguen, o sea, con lo que la vida es, y la vida es eso. Ser judío no te garantiza, ser hijo de Dios no te garantiza no tener problemas, no te garantiza no tener pruebas, ni que te pasen cosas tristes en la vida, ni que no se muera un ser querido. Ser judío es amar a Dios a pesar de que te pasen cosas. Y es por eso que el versículo dice, con amor eterno nos has amado. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos ha amado? ¿Cómo nos ha amado? ¿Cómo nos ha amado si nos pasan problemas? Perdemos seres queridos. ¿Cómo es que la carta de Racover, ¿no es cierto? Al final de su vida él está ahí, mueren 5 de sus hijos, creo que eran 7, ¿no? Bueno, mueren todos sus pequeños, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí está Racover escribiendo una carta y dice, te has empeñado, le dice Racover a Dios, te has empeñado en hacer que yo deje de creer en ti. Mi Dios enojado, le dice, mi Dios enojado, pero muero como un judío, dice, pero muero como un judío, diciendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque el judío, porque Joseph tiene que aprender y tiene que conocer que el Blidai no depende, las circunstancias no condicionan el amor de Dios por nosotros. Que Dios nos ama indefectiblemente y que Él ha permitido que todo lo que nos suceda en la vida tenga una razón, un propósito de ser. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es el Shema? ¿Qué es el Shema Israel? Nosotros decimos el Shema es una declaración de la unicidad de Dios, un testimonio, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a decirlo así. El Shema son palabras que nos tenemos que decir nosotros a nosotros mismos. Nosotros tenemos que decirnos, Felipe, todas las mañanas. Noemí, Sara, Jesús, Nicole, Vicente, Tamar, Abraham. Escucha. No Shema Israel, sino Shema David. Son palabras que tú te tienes que decir ¿cuándo? Todos los días de tu vida. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué significa que Él sea uno? Que Él es uno en la prueba,
Él es uno en el dolor, es uno en la pérdida, es uno en el sufrimiento, es uno en la enfermedad, es uno cuando nos va bien, cuando hay riquezas, pero también es uno cuando se acaba el matrimonio, es uno cuando se va el esposo, cuando se va la esposa, cuando se van los hijos, es uno cuando se mueren las personas, es uno cuando la Calá y el Hatán se casan y están alegres y todos nos alegramos en la boda, ¿no es cierto? Ahí es uno en un festival y en un banquete, es uno cuando el hijo sube a su bar mitzvah y lee el Sefer Torah. Yo me acuerdo cuando el David cumplió 13 años, hizo su bar mitzvah en la sinagoga y yo lloraba como un cabro chico, lloraba así, lo veía y me alegraba porque él estaba leyendo la Torá y se había vuelto un hombre para el Eterno. Todos esos momentos son Shema Israel. Escucha a Jesús, escucha a Jorge, escucha a Eric, escucha a Abraham. El Señor nuestro Dios es uno. Los momentos de alegría y los momentos de dificultad. Fíjense que cuando un hombre y una mujer se casan, que es un momento de felicidad plena, ¿no es cierto? Un momento de alegría plena. Al final del casamiento, ¿qué es lo que hacemos? Quebramos una copa. Quebramos una copa porque ¿qué estamos diciendo? En medio de la alegría, en medio de todo este regocijo, no nos olvidamos que un día Dios destruyó su casa. O sea, todos los momentos de alegría tienen un momento de dolor que está escondido. Asimismo, todos los momentos de dolor tienen un momento de fe y de esperanza. Por eso dice el versículo, tres cosas son las que sustentan todo: la fe, la esperanza, pero la mayor de todas es el amor. ¿Por qué? Porque si vemos que Dios nos ama a pesar del dolor, a pesar del problema, a pesar del divorcio, a pesar de la muerte, a pesar de, como dice Rav Shaul, nada nos separará ¿de qué? Del amor, del amor. El amor de Dios es sobre todas las cosas. Eso es decir el Shema. Es acordarme que Dios me ama. Me ama. No lo puedo entender. No sé por qué estuve en la cárcel 10 años. No lo puedo entender. Más adelante Joseph va a decir, ahora entiendo todo. No puedo entender por qué me tocó una mamá así, un papá así, por qué tuve hermanos así, por qué tuve una historia así, por qué pasé esto en mi niñez. No lo puedo entender, pero hay algo que Dios quiere que veas, que a pesar de todo, Dios te ama. El amor de Dios no ha cambiado para ti. Incluso no ha cambiado cuando tú has pecado, cuando tú has estado pobre espiritualmente, cuando la persona ha estado oscura espiritualmente, cuando la persona ha estado en su momento de más plena oscuridad, como dijo el salmista, y si bajara al Seol, ahí estás tú, ahí también está Hashem. Que el único que no nos abandona es el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor nos conecta con la verdadera confianza en Hashem. El amor de Dios, el amor, cuando descubrimos que Dios nos ama, eso nos conecta con la fuente verdadera de la confianza en Dios. Quiere decir que sin dinero, con enfermedad, enfrentando la muerte, Dios nos ama. Pero también quiere decir que cuando estás contento, cuando estás con tu novia, con tu esposa, cuando estás con tu hijo, cuando vienen los monos chicos y se meten a la cama, ¿no es cierto? Y te abrazan y te dicen papá, hola papito, me dice la Cirel, y de pronto me dice yo te amo tanto papito. Todos esos momentos, esos regalos que nos da la vida, son el amor de Dios. Un amor, un lenguaje directo al alma, un mensaje directo a nuestra neshama, a nuestro corazón. El amor de Dios que está sobre todas las circunstancias. No depende de nosotros, no depende de las circunstancias. Por eso tenemos que ponernos sobre las circunstancias, tenemos que ponernos sobre el dolor y poder disfrutar el amor de Dios. Ahora, mire lo que dice el pasaje del Shema, porque aquí no se acaba la para allá. O se acaba, parece que se acaba. El Shema después dice, Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Y amarás. ¿Cuándo lo amarás?
Cuando descubras su amor, cuando descubras que es en las buenas y en las malas, entonces lo vas a amar por sobre las buenas y por sobre las malas. No va a depender de nada, no estará condicionado. Tu amor por Dios y tu fe en Dios no estará condicionado. Tu confianza en Él no estará condicionada porque simplemente lo amarás. Lo amarás como Él te ama a ti, en las buenas y en las malas. Ese es el amor verdadero, ¿no? Cuando uno le dice a su mujer, te voy a amar en las buenas y en las malas, en las dulces y en las amargas, en todas, hasta el final. Lo único que nos va a separar es la muerte. Y sin embargo, nada nos puede separar de Hashem, ni siquiera la muerte. Porque el pegamento que nos tiene apegados a Él es cuando descubrimos el amor que Él nos tiene y luego nos dedicamos, escuchen, el Shema dice, Beahavta et Adonai Eloheja bechol levavja, o bechol levaveja, porque también se puede leer levaveja. ¿Qué quiere decir levaveja? Quiere decir con dos corazones, o sea, con tu inclinación al bien y también cuando estás con tu corazón malo. Porque todos tenemos nuestros momentos donde sentimos que no estamos conectados con lo bueno. Cuando sentimos que nuestro corazón nos tira hacia el mal, hacia lo negativo. Pero aún así miramos y decimos a Hashem, yo te amo, pero no quiero fallarte. Yo te amo, Hashem, no te quiero fallar, pero mi corazón está desviado de ti. Y Hashem sabe eso. Cuando tú lo amas, ahí descubres de qué se trata todo este asunto. Porque no es solamente venir y cantar, rezar y ponerse un talit, se trata de entrar en esa dinámica donde te ves tentado a fallar, tentado a pecar. Pero Dios te ayuda cuando tú eres sincero. Con dos corazones, con tu parte mala. Cuando, por ejemplo, cuando le dices a Hashem, con toda tu flojera, con todos esos malos hábitos, porque hay gente que es floja, hay gente que le cuesta levantarse. Bueno, esa parte floja y esa mala cualidad que te sirva para no ir a pecar. Eso significa sírvele con toda tu parte mala. Pon tu parte mala a disposición de Él. Eso, que te dé flojera hacer lo malo. Luego dice, Ubehol nafsheja, o sea, inclusive una persona que guarda Shabbat a medias. Les voy a decir algo. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado el Shabbat a medias? ¿Cuántas veces? Esto no es para algo para alegrarse, pero es algo que es evidente. Que la gente guarda el Shabbat a medias, los preceptos a medias. Y muchas cosas las hacemos a medias, de manera mediocre. Y ahí dice el versículo, lo amarás con tu ubehol nafsheja, con tu alma, con tu vida. Si alguien viniera, Jorge, el día de hoy, y te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera, dejas de ser hijo de Dios, reniegas a Dios o te mato. Si alguien pusiera en duda tu condición de hijo de Hashem o tu declaración de que Dios es el único Dios verdadero y te dijera, apóstrate ante este ídolo o confiesa esta otra idolatría, si no, te mato. ¿Qué harías tú? A pesar de que tu vida espiritual no esté en la mejor posición ni en la mejor cima, yo les aseguro que ustedes entregarían su vida. ¿Sí o no? ¿Sí? En una guerra, en una situación extrema, yo entrego mi vida. Yo no le podría negar al Eterno, el reconocimiento de que Él es el único Dios verdadero. Le entrego mi vida. Y eso lo haría cualquier persona que ama a Dios. Inclusive a pesar del nivel espiritual en el que se encuentre. ¿Me siguen, no? Luego dice, Ubehol meodeja. ¿Qué significa Ubehol meodeja? Con todo tu mucho, meod es mucho. Se traduce como fuerza, porque el poder económico es fuerza. Es decir, ama al Eterno con tu mucho, con tu poder adquisitivo.
Y esto es confiar en Dios. Tengo dinero, tengo poder. Parte de mi dinero no es mío, porque no depende de mí, depende de Hashem. Y es por eso que quien separa su dinero y lo consagra para el eterno, esa persona está amando a Dios, porque a Dios también se le ama con dinero, se le ama entregándose de acá, se le ama entregando el maaser, se le ama beneficiando a los pobres, beneficiando a la viuda, se le ama sacando el poder económico de uno y entregándolo a otro, el reconocimiento a otro. Y así lo hacía el Yehudí, entregándole el reconocimiento al Cohen, al sacerdote, y esa era la forma de amar a Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente la confianza en Hashem tiene que ver con descubrir que Dios nos ama de una manera inagotable, que no tiene variación, que no cambia, y que por otro lado, cuando uno descubre ese amor, uno entonces deposita todo su ser en ese amor. Y eso es confiar en Hashem. Ya no le cuestionas tu tiempo al Eterno. El Shabbat es del Eterno, es del Eterno. Este tiempo es de Dios, es de Hashem. Si usted lo ama, no se lo cuestiona. Si usted lo ama, no le cuestiona su dinero, se lo entrega. Si usted lo ama, no le cuestiona su tiempo, se lo entrega. ¿Sabe por qué? Porque confía en que este es el mejor sistema para vivir la vida. O sea, hacemos la Torá y la cumplimos con alegría y con confianza en Él. Baruch Hashem. Lo dejamos hasta acá. 5 minutitos para comentarios y preguntas. Hermana Daisy, usted quería decir algo allá en Colombia. Adelante, estudios. Toda Rabá More, yo tenía una pregunta, pero usted la fue desarrollando, sin embargo, me gustaría hacer el comentario. Lo que pasa es que me recordé un proverbio que dice que, Proverbios 13:12, que dice, en la oración no respondida es tormento del alma y la respondida es árbol de vida, algo así. Y pensaba en esta situación, en esta parashá y la próxima parashá tan dura. Sobre todo me conmueve mucho la vida de Jacob, porque si notamos en esta parashá, se lo llama Jacob, no se lo llama Israel. Y me intuyo en el texto, nos da a entender que había una situación espiritual dura que estaba atravesando Jacob tras la supuesta muerte de Joseph. Y parece que hubo una especie de muerte espiritual de Jacob durante todos estos años, que él creyó que Joseph estaba muerto. Y cuando llegan a decirle que Joseph estaba vivo, él mismo se tiene que hablar y reaccionar y decir, bueno, pero basta ya te están diciendo que tu hijo está vivo, pues créelo. Y dice la Torá que él, antes de irse a encontrar con Joseph, levanta un altar. Y eso me muestra que esos años de muerte espiritual que tuvo Jacob, de alguna manera volvió a la vida en ese momento. Y ya en ese momento la Torá no lo llama Jacob, lo llama Israel de nuevo. Entonces, More, mi pregunta es eso, justamente referida al proverbio. El proverbio dice que la oración no respondida es tormento del alma. Y yo veo en Jacob cumplida esta palabra. Veo que durante esos años que él no supo de Joseph, su alma estaba atormentada. Y que en medio de esa tormenta es bien difícil poder aceptar que eso es el amor, que aún ahí está el amor de Dios. No sé si ustedes han visto una película que se llama Soul, y en esa película más o menos muestra lo que le quiero decir. Hay un momento en el que una alma está en medio de esa tormenta
y que solamente alguien que penetra hasta el fondo de esa tormenta logra ayudar a esa alma a salir de esa tormenta. Amén. Porque en medio de esa tormenta hasta incluso ni siquiera tienes la disposición para leer la palabra. Cuando la lees, tú dices, esto es mentira. O cuando oras, tú dices, pero ¿a quién le oro si parece que no me escuchas? No me respondes. Entonces, cuando habla aquí la palabra de que la oración no respondida es tormento del alma, yo pienso en Jacob de una vez, pienso en él. Y por el contrario, dice, la oración respondida es árbol de vida. Y yo le digo al Señor, también veo eso en tu palabra, porque veo que cuando la mujer que sufría del flujo durante 12 años toca el manto de Yeshua y es sanada, su tormento termina y ese tormento se convierte en un árbol de vida, es decir, en una confianza en Hashem que nadie va a poder tocar, porque se hizo, se respondió esa oración, esa petición, ese deseo, ese anhelo de su corazón, que formó tal raíz que se volvió un árbol que fortalece la confianza en Hashem, al contrario de destruir la confianza en Hashem. Entonces, More, aquí yo no entiendo la universidad del Señor, porque eh, Joseph también fue metido en esta universidad en donde no fue la oración respondida el método que enseñó el Señor para enseñarle, sino que fue el tormento del alma, el instrumento que utilizó el Señor para enseñar. Entonces mi pregunta ahora sí, More, sería, ¿cómo, cómo asumir, cómo superar, cómo encontrar a Hashem en medio de esta tormenta, de estas tormentas de la vida, que cuando uno las ve de lejos, dice, no, bueno, es fácil buscar, orar, persistir, como usted nos ha dicho varias veces, oren, busquen. Y yo me siento muy identificada en esta parte en la que usted cuenta que este personaje que estaba muriendo le dice, Señor, tú has hecho todo para alejarme. Yo siento, Amore, por ejemplo, en mi caso específico, que usted dice, busquen, oren, hagan. Y entre más busco, Hashem más pone pruebas para alejarme. Y bueno, eso es un paréntesis para ilustrar lo que quiero decir. Pero entonces mi pregunta es, More, en estas circunstancias de la vida, cuando uno no encuentra sentido y explicación y está en medio de la tormenta y no puede hacer pie, ni para leer, ni para orar, ni no encuentran sentido en nada, al contrario, todos los días es prueba y prueba y prueba, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestra fe? ¿Cómo hacemos para tener esperanza contra esperanza? ¿Y cómo hacemos bueno, o sea, no entender, por lo menos aceptar que es el amor de Dios? Y finalmente, More, ¿cómo hacemos para diferenciar cuándo es el Ishtahatlu y cuándo debemos dejar obrar al Señor? Toda raba, More. A ver. Bueno, yo creo que el esfuerzo lo hacemos todos los días cuando decimos Shema. Porque la idea del Shema es lo que venimos diciendo, es aceptar, la aceptación de que en la vida hay cosas que son buenas y hay otras que parecen no ser buenas. Y que nosotros no, lo he dicho, creo que he intentado desarrollar esa respuesta durante el Shiur, que hay cosas que no dependen de nosotros y que simplemente están. Simplemente están. La enfermedad, el dolor, las pruebas, simplemente están como una situación a la cual yo tengo que sí o sí sobreponerme. No hay alternativa de encontrarle una respuesta al por qué están. Están justamente como una escuela, como una universidad, y es el sistema en que Dios nos mete a la escuela llamada fe, emuná de la fe, perdón, universidad de la fe. Fíjense que muy buen punto el que hace nuestra hermana, porque Jacob va a vivir toda su vida angustiado desde el día en que Joseph se entera que él muere. Él va a vivir una depresión profunda, profunda, profunda. Y cuando se reencuentra con su hijo, dice la Torá que nuevamente es llamado Israel, que su espíritu revivió y al final de sus días él va a bendecir a sus hijos.
Y fíjense que la bendición sobre Joseph es distinta y es muy peculiar respecto a la bendición que él hace con los hermanos. En el 49:22 de Bereshit dice, hijo del encanto, o sea, hijo hermoso, de bello aspecto, es Joseph, hijo encantado para el ojo, hijo del encanto para el ojo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Joseph o por qué Jacob va a bendecir? El profeta de Dios revivió y va a decir, mi hijo es guapo. Eso está diciendo. Y luego dice, las jóvenes caminaban para observar a Joseph. Perdí el versículo. Las jóvenes se encaminaban para observarlo. ¿Cómo es esto? La Torá nos dice, o Jacob dice que Joseph es hermoso, esa es su verajá. Y luego dice además que las chicas lo siguen. ¿Es eso una verajá de un profeta? Está diciendo que Joseph es guapo y que las chicas lo miran. Eso dice. ¿Es esa la verajá de un profeta para un hijo? ¿De qué se trata todo esto? Y la hermana dice que Jacob vivió toda su vida deprimido. Y sin embargo, la Torá dice que el corazón alegre, es decir, el corazón con bitajón, ¿qué es lo que hace? Hermosea el rostro. ¿Qué está diciendo entonces de Joseph? Jacob está diciendo, yo no tuve emuná, pero tú, Joseph, viviste con emuná. A pesar de tus 10 años en la cárcel, hay dos formas de vivir. Hay una forma de vivir derrotado, angustiado, depresivo, pero hay otra forma de vivir, Joseph, y tú me enseñaste a vivir esa vida, que es la vida de aquel que vive con un rostro hermoso. A pesar de haber vivido en la cárcel, a pesar de que sus hermanos lo vendieron y a pesar de haber vivido lejos de su padre durante tantos años, tú, Joseph, tienes un rostro hermoso, encantador, porque nunca perdiste la fe en Dios. Bitajón en Hashem. Y esa es la diferencia. Por eso es que Joseph no fue reconocido por sus hermanos, porque el Midrash dice que Joseph era idéntico a Jacob, idéntico. Pero Jacob, el Jacob que los hermanos conocieron, los hermanos de Joseph, era un rostro menoscabado, un rostro deprimido y angustiado. No era el bello rostro de Joseph que vieron en Egipto. ¿Me siguen, no? Porque Joseph, estando en la escuela de la universidad, podemos decir que salió con honores. En cambio, Jacob se presentó delante del faraón y Faraón le pregunta a Jacob y le dice, Jacob, ¿cómo han sido tus días? Y Jacob le dice, mis días han sido malos y largos. Cortos, no sé, han sido pocos y malos. Pocos y malos. O sea, la percepción de la vida que Jacob tiene es una vida hacia abajo. No digamos que Jacob la pasó bien, ni que no tuvo problemas. Pero Joseph no tuvo problemas. Bueno, entonces, ¿quién es el ejemplo? Joseph. Joseph es el ejemplo y por eso la Torá lo llama el hijo del encanto. Debido a eso, porque superó todas sus situaciones y aprendió a confiar en Hashem. Nosotros podemos. Lo que pasa es que a veces le damos mucho énfasis a lo malo. Es como cuando tú dibujas. Hay la historia de un cuadro hecho por un niño que ganó un premio. Todos los niños habían hecho dibujos de arcoíris, dibujos de los típicos, ¿cierto? El arbolito, el río abajo, las montañas atrás y el sol saliendo. Puras cosas así bonitas. Los llevaron a un concurso de dibujos. Pero un niño dibujó una tormenta. Lluvias, nubes grises, todo estaba oscuro. Todo. Era un dibujo muy a la vista, muy deprimente. Pero él ganó el premio.
Entonces le preguntaron al jurado por qué el jurado había decidido que él ganara el premio. ¿Y saben cómo se llamaba el concurso? Se llamaba Dibujo a la Felicidad. Dibujo a la Felicidad. Y pusieron al niño delante de todos con su cuadrito, con su dibujo, que era un dibujo de tormenta y de grises y de nubes, y había un árbol en el centro, y dentro del árbol había un pajarito cantando. Eso es la vida. Eso es la vida. La vida no es árboles, ríos y soles. La vida es una tormenta gigante y tú dentro de ella cantando. Eso es la vida. Apréndele a cantar a Hashem. En medio de todo. En medio de tu tormenta, confía en el Eterno. Amén. Baruch Hashem. Bien, vamos a cantar al Eterno.